Y en esta ocasión esta conversación va a ser con el maestro Jerjes Díaz, uno de estos personajes talentosos, maravillosos, que pues nace en el Distrito Federal prácticamente por accidente, porque no había de otra, ¿verdad? Jerjes, qué gusto estar contigo. Así es, Gina. Antes que nada, quiero darte la bienvenida y agradecerte la entrevista. Yo nací en México, pero fui a nacer a México, porque en aquella época no había sanatorios en Cuernavaca. Había parteras y parecía que venía medio complicado mi caso. Entonces no quiso mi padre arriesgar el asunto y fui a nacer a México, pero a los 2 días ya estaba aquí. Así es que soy morilense desde siempre, ¿no? Padre, hijo de padre militar. Regálame 3 recuerdos de esa infancia en esta zona del norte de la ciudad que en aquel entonces, hoy lo sigue siendo, pero en aquel entonces era maravillosa. 3 recuerdos de la infancia. ¿Qué te podría decir? Yo tuve una infancia privilegiada. Yo recorría toda esta zona de Rancho Cortés, eran terrenos baldíos desocupados. Me iba con mi perro caminando hacia la zona de Trapiche, quizá del Racket Club y más adelante. Y me encantaba en época de lluvias recoger fragmentos de piezas arqueológicas, porque la lluvia las dejaba al descubierto. Toda esta zona era un gran asentamiento tlahuica, ¿no? Entonces es uno de los recuerdos maravillosos de mi infancia. Además que Cuernavaca era otro, ¿no? Era una ciudad vivible, tranquila, sin problemas. ¿Qué otro recuerdo te puedo decir? Pues la primaria la cursé aquí en Cuernavaca, muy a gusto en la Cristóbal Colón, parte en México, porque también estudié en México, en el Williams. Y pues no sé qué más te puedo contar. Recordabas, estábamos hablando de los pájaros, de los loros, de estas parvadas maravillosas que de repente cruzan más o menos entre las 6 y 6:30 de la tarde. Sí, tengo una leve sospecha, te comentaba, de que ese origen de la parvada surgió aquí en la casa, porque mi hijo, Juan Pablo, el más chico, le regalaron un lorito, después le compramos otro para que hicieran compañía. Y en una ocasión, jugando con él, se le escapó, estaba muy chico, no tenía idea de que volaban, entonces voló y se fue. Entonces dije, imposible capturarlo el otro, mejor soltamos y que se acompañe, ¿no? Entonces, creo que es el origen de la parvada. Por lo menos de esta zona. De esta zona, sí, porque ya hay muchas, ¿no? Y he visto ya animales de este tamaño tremendos aquí. Se paran en mi jacaranda y yo los disfruto muchísimo. Hijo de un padre que era general, que fue el encargado de la 24ª zona, de repente al arte, ¿no fue difícil compaginar esa parte? No fue difícil porque no sé ni en qué momento se dio. A mí desde chico me gustaba el dibujo. Mi padre jamás objetó nada de eso. La que sí era renuente era mi madre, porque ella decía, te vas a morir de hambre. Del arte nadie vive. Y mi padre era muy abierto a las cuestiones artísticas. Tengo varios recortes en que inauguraba él una exposición de Guatirrojo. O sea, siempre estuvo cercano al arte, mi padre. A pesar de ser un gran revolucionario, él fue villista, él era originario de Zacatecas, él fue comandante de la Brigada Robles y de la Brigada Zaragoza de la División del Norte. Entonces, con eso te digo toda su trayectoria de revolucionario y como militar, ¿no? Entonces, recuerdos maravillosos que tengo de mi padre. ¿Qué recuerdos? Y mucho orgullo de que haya sido mi padre, ¿no? ¿Nadie más en la familia no salió revolucionario?
Pues hasta cierto punto pues, el arte es un poquito revolucionario, somos un poquito anarquistas a veces, ¿no? ¿Qué tan anarquista es Jerjes Díaz? Pues tenemos por costumbre ir contra lo establecido. No somos a agarrar la metralleta, pero sí protestamos y sí cuestionamos y sí participamos en algunas ocasiones en grupos, ¿no? Siempre supiste que ibas a ser artista. ¿Siempre fue lo tuyo o de repente te perdiste en la arquitectura o en el diseño? ¿Hubo alguna distracción de ese tipo? No, fíjate que yo me dijeron como opción te vas a Monterrey al TEC, Administración de Empresas. Estuve en el TEC escasamente un semestre, no aguanté más. Participé deportivamente, fui de los borregos del TEC jugando fútbol americano. O sea, he sido muy inquieto. Me han gustado todas las actividades físicas y personales y de grupo, ¿no? Y a mí me reventó un maestro del TEC, curiosamente, me quitó y me sacó de la carrera de Administración de Empresas porque empecé a sobresalir en mis notas y después yo era el ejemplo a seguir para todo el mundo. Entonces, era una presión que me acabó, o sea, me sacó de la carrera, ¿no? O sea, si alguien no sabía, a ver, Jerjes, respóndale, qué es lo que pasa y cuál es la solución. Entonces, esa obligación y esa presión constante me acabó, no aguanté, yo dije, no, ya no quiero nada aquí, yo me voy a otro lado. ¿Y a qué lado te fuiste? ¿Mandé? ¿A qué lado te fuiste? A México. Ajá. En México conocí, estuve en Leyes también, una temporada, como oyente, y mientras estaba de oyente, supe de una gran maestra catalana ella, Gemma Tacoña. No sé si conozcas las muñecas estas que eran alfileteros y de papel maché y todo eso que hacía ella. Ella tenía su taller en el desierto de los Leones. Entonces iba yo constantemente los viernes, que era el día que daba clases, y teníamos una clase de dibujo al desnudo. Entonces vas por chavito y una mujer y el desnudo, wow, ¿no? Te impresiona. Pero poco a poco empecé a tomar el sabor, y además muy buena maestra, porque la función de un buen maestro es motivar al alumno. Y ella, con su trabajo y su pintura, que era muy buena, me empezó a transmitir secretos del oficio, cómo es la estructura, cómo se pone un plano de color, un tabique, y sobre eso va uno levantando todo lo que es la pintura, ¿no? Yo me considero afortunado de haberme encontrado con ella. Después, a través de todos mis recorridos aquí y las piezas prehispánicas que recolecté, me motivó la escultura, porque se me hacía maravilloso que de un material tan simple y como el barro pudiera hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces empecé a tomar el gusto. Además, mi padre tenía un asistente que me hacía soldaditos de plomo. Entonces empecé desde el proceso de fundición y todo eso a tomarle el gusto, y no sé cuándo me dediqué de lleno ya a esto, ¿no? Empecé a estudiar en la Esmeralda en México, posteriormente en la EDA, la Escuela de Artesanías, y estuve también aquí en el Instituto Regional de Bellas Artes con Herbert Hoffman, que él fue un gran maestro del Bauhaus, un nuevo maestro del Bauhaus. Él estudió el Bauhaus, él formó el Bauhaus. Junto con muchas gentes, él fue discípulo de Arístides Maillol,
Entonces fue mi enfrentamiento formal ya con el arte de ensayo y a grandes dimensiones y con un gran maestro, ¿no? que era Herbert Hoffman. Él hizo lo que es el enrejado de Nacional Financiera. Que es precioso. Es muy bonito, es una forja en hierro, así como intervino en vitrales, tanto él como su esposa Kitsia en el Altillo, en México, en Monterrey, bueno, y en Europa, ¿no? Así es que me considero afortunado de haber tenido dos grandes maestros que me indicaron el camino, ¿no?